Capítulo 110. Bebé Bárbaro, 3, justo al inicio del tercer día, a las 00:51, salimos de la cueva glaciar y regresamos a la cueva de cristal. Habíamos tenido muchos problemas, pero las ganancias de esta grieta estaban por las nubes. El equipo de Gencia, los 5 millones de piedras del señor oso y las esencias de un yeti y un guardián. Como recompensa por limpiar una grieta del primer piso, obtuvimos una ganancia ridícula. Había ganado menos de 2 millones de piedras en 2 meses con un grupo de 5 en el cuarto piso. Maldita sea. Me di cuenta una vez más de que solo podía recibir este tipo de suerte después de pasar por todo tipo de mierda. Eslice. Pronto Misa cortó a un lobo cuchilla que se acercaba con su nueva espada y exclamó con admiración. Oh. ¿Qué es esta espada? Es muy buena. Seguía siendo una muerte de un solo golpe, pero aparentemente se sentía diferente. Solo lo sabrás con certeza después de la tasación, pero hay una alta probabilidad de que esa espada sea un objeto enumerado. ¿Un objeto enumerado? Entonces, no es muy caro. Al ver la expresión nerviosa de Misa, solté una risa involuntaria. No era solo el colmillo de serpiente. Las grebas de cuero que llevaba también eran equipo de alta calidad, ya que estaban hechas de cuero de wyvern, un material de segunda categoría. Con estas especificaciones, no tendré que preocuparme por ella hasta el quinto piso. Sentí como si hubiera terminado una tarea. Como la configuración inicial y de nivel medio ya estaba hecha, ahora podría cargar con el peso de una persona sin mejoras adicionales por un tiempo. Entonces, ¿vamos al segundo piso ahora? Deberíamos seguir la brújula con Misa. Habíamos logrado lo que habíamos venido a hacer en el laberinto esta vez, pero sería un desperdicio pasar el resto del tiempo sin hacer nada. Aunque no tenemos explorador, puede que lleguemos al tercer piso si tenemos suerte. De todos modos, Misa se encargó completamente de los monstruos que encontramos en el camino. Ahora que su espada había cambiado y sus estadísticas habían aumentado significativamente, necesitaba acostumbrarse a sus nuevas habilidades. Mejor no. Creo que ya terminé, ¿estás segura? Eso, no, seguiré. Pero, realmente solo pregunto por si acaso, pero, no me estás dejando hacer todo el trabajo porque eres perezoso, ¿verdad? ¿Estás dudando de mí? No. Nunca. ¿Por qué haría eso? A pesar de las sospechas razonables de Misa, avancé a un ritmo cómodo y la ayudé con su entrenamiento. Su espada era nueva, pero también necesitaba acostumbrarse a su nueva esencia. La escena me hacía sentir satisfecho. Realmente no esperaba que saliera la esencia del guardián. Cuando se trataba de una ruta de tipo hielo, la esencia del licántropo rendía igual de bien que la de un yeti. Licántropo, rango 7 agilidad. Más 10. Fuerza de corte. Más 12 sensibilidad al frío. Más 15 resistencia al frío. Más 10 resistencia física. Más 7. Espíritu de lucha. Más 10 tenía fuerza de corte, que era una estadística esencial para personajes con espada, y su habilidad pasiva era demasiado buena para ser verdad. Sangre del campo nevado, aumenta la sensibilidad al frío 5 veces. No solo brillaba en la segunda mitad, sino que también tenía buena sinergia con la condensación de frío del yeti. Lo mismo aplicaba para sus habilidades activas. Aplastamiento de hielo, aumenta ligeramente el daño a enemigos en estado de congelación parcial, y aumenta significativamente el daño a enemigos en estado congelado. No hace falta explicar esa, así que paso. Fortaleza, anula el estado de incapacidad de actuar. Aunque tenía la desventaja de consumir mucho poder del alma, Fortaleza también era una buena habilidad que aumentaba enormemente la estabilidad de los atacantes, que eran vulnerables a la condensación de frío. Sobre todo, con esto, no necesito preocuparme tanto por la estadística de resistencia al maná. Originalmente, solo deberíamos haber podido elegir una de estas habilidades, pero lo que Misa absorbió fue nada menos que la esencia del guardián. No solo podía usar ambas habilidades, sino que sus estadísticas eran aproximadamente 5 veces mayores que las esencias normales. Si es posible, intenta atacar en algún lugar que no sean sus puntos vitales, pero igual muere de un solo golpe, entonces golpéalo, Igual muere de un solo golpe, me relamí al ver al lobo cuchilla convertirse en un cubo de hielo de un solo golpe con condensación de frío. ¿Era porque era un monstruo de rango 9? Antes de que pudiera seguir el golpe con aplastamiento de hielo, se convirtió en luz y desapareció, así que Misa no pudo entrenar correctamente. ¿Puedes hacer el resto en el siguiente piso? ¿Tengo que seguir? TSK, ¿a quién crees que estás intentando engañar? Repito, lo sé. El camino fácil es el camino lento, sí.
Después de dejarme sin palabras, Misa tomó la delantera con una sonrisa. A juzgar por el suave movimiento en la punta de su cola, parecía estar divirtiéndose. Si alguna vez hago algo mal, solo tendré que fingir perder una discusión para hacerla sentir mejor. Anotando esto como el número 13 en el manual de Misa en mi cabeza, seguía la emocionada mujer bestia. El tiempo pasó así, hasta que habían pasado unas 7 horas desde que salimos de la grieta. Deberíamos estar en la zona oscura. Me detuve en seco. ¡Wow! El suelo tembló ligeramente, y los cristales incrustados en las paredes de la cueva comenzaron a brillar intensamente. El color del brillo también cambió de un púrpura suave a un rojo intenso. Esperaba que esto pasara, pero parece que realmente fue invocado. Todo esto significaba que el señor del primer piso había sido invocado. No es nada, sigue caminando, no es nada. Nunca había visto algo así en mi vida. Alguien acaba de invocar al señor del piso. No habrá consecuencias, así que no, ¿qué? El señor del piso. Dios, mis oídos. Tal vez el señor del tercer piso seguía siendo un trauma para ella. Misa entró en pánico y se aferró a mí. Pero no había necesidad de que se sorprendiera tanto. Misa, cálmate. A diferencia del tercer piso, el señor del primer piso era tranquilo. El método para invocarlo se basaba en probabilidad. Aparecía cuando más de 5 personas se reunían en un mismo lugar después de la marca de 3 días. Incluso después de ser invocado, los portales al segundo piso permanecían abiertos y los monstruos que aparecían tampoco cambiaban. Y la mayor diferencia era que, una vez invocado, Riakis recorría el piso matando a todos hasta morir, pero este simplemente desaparecía en silencio si la incursión fallaba. ¿Entonces estamos bien? Sí, así que no te preocupes. Después de explicarle la situación con calma, Misa respiró hondo y recuperó la compostura. Pero cuando su ansiedad se calmó, la curiosidad tomó su lugar. Pero, ¿quién demonios lo invocó por error? Todos saben que no deben reunirse más de 5 personas en el mismo lugar aquí abajo. Bueno, tal vez no fue un error, no fue un error. Solo me encogí de hombros y me quedé callado. Era muy probable que la persona que había comprado la estrategia para lidiar con el señor del primer piso de la comunidad Ghostbusters fuera quien lo invocó, pero no podía decirle eso, ¿verdad? ¡Qué impaciente! Debieron haber tenido solo 2 semanas para prepararse. O tal vez no eran impacientes, sino que tenían suficiente influencia para completar todos sus preparativos en ese tiempo. Podría averiguar quién es ese usuario. Decidí ver si había algún rumor sobre un clan o grupo que hubiera logrado cazar al señor del piso cuando regresara a la ciudad. Mientras tanto, empezaba a sentir nuevamente la ausencia de Rodmiller. Maldición, pensar que tomó casi un día entero. Después de deambular guiándonos solo por la brújula, llegamos al portal del segundo piso. El que elegí fue la Tierra de los Muertos, que estaba conectada al distrito de los Ghouls en el sur. Has entrado en la Tierra de los Muertos del segundo piso. Tierra negra empapada de humedad, una visibilidad excepcionalmente baja incluso para el segundo piso, y los gritos de Bansees como música de fondo. Por alguna razón, cuando puse un pie en este suelo, la nostalgia me invadió. ¿Cuánto tiempo sin verte? Fue aquí donde Ainar y yo rompimos huesos de esqueletos, convertimos a los demonios de la muerte en Mochi, y conocimos a esa perra trastornada y casi morimos. Maldita sea. ¿Era porque estaba recordando el pasado? De repente sentí que mi ánimo se oscurecía. Este lugar siempre me da malas vibras. Prefiero el desierto de roca. Rodmiller no está aquí, así que no tenemos opción. Como este era el centro del mapa, podíamos ir a cualquier lugar, pero elegí la Tierra de los Muertos por una razón simple. De los mapas del segundo piso, este era el más fácil para llegar al tercer piso. Probablemente nos perderíamos un poco al final, pero por ahora solo necesitábamos ir hacia el norte. Además, solo somos 2, así que debería invocar al Caballero de la Muerte y matarlo antes de irnos. Realmente no necesitaba la esencia, pero este monstruo sería difícil de atrapar cuando fuéramos 5, así que decidí reunir los puntos de experiencia ahora. Aparte de algunas grietas, era un monstruo que solo podías encontrar en el sexto piso. Como es un monstruo de rango 6, puedo probar qué tan fuerte es ella ahora. Por supuesto, antes de invocarlo, Misa tendría que completar su entrenamiento. Vamos avanzando hacia el norte, rápidamente escapamos del área donde aparecían monstruos de rango 9 como esqueletos y ghouls. Tomó alrededor de 5 horas. El terreno cambió de un pantano húmedo a piedra sólida. ¡Wow! No pasó mucho tiempo antes de que apareciera un demonio de la muerte. Los llamados cortadores de novatos caminaban en grupos de 4, ya que era el tercer día.
En el pasado, Ainar y yo tuvimos muchos problemas solo para derrotar a uno. Bueno, ahora tengo un cuerpo que no muere aunque lo hagan pedazos. El demonio de la muerte era un monstruo especializado en defensa y regeneración. Invocaba ghouls, pero no había forma de que un rango 9 pudiera enfrentarse a nosotros. En pocas palabras, estos eran los oponentes perfectos para probar las nuevas habilidades de Misa. Desviaré su atención, así que no te preocupes y concéntrate en usar tus nuevas habilidades Oka y Vela. Tan pronto como lancé estallido salvaje, el demonio de la muerte, que nos observaba desde el borde de la luz de nuestra antorcha, gritó y cargó. ¡Cuo! Primero bloqueé a 2 con mi escudo, luego me agaché y lancé a otro hacia un lado. Al último lo dejé golpearme porque no me molesté en esquivarlo. Slam. Tal vez porque este fue el primer monstruo de rango 8 que había cazado con éxito, una sensación extraña me invadió. En el pasado, solo uno de ellos era suficiente para empujarme en una lucha de fuerza. Kuruk. Pero esta vez, cuando puse un poco más de fuerza en mi escudo, esos bastardos fueron lanzados sin remedio. ¿Aún no terminas? Ya estoy lista. Misa terminó de lanzar condensación de frío mejorada y blandió el colmillo de serpiente. ¡Cac! Fue bloqueado por la mano escudo del demonio de la muerte, hecha de huesos y músculos, pero el intento de defensa fue inútil. Su brazo se congeló hasta el codo con un solo golpe. Misa Karlstein ha lanzado aplastamiento de hielo. Cuando Misa balanceó su otra espada hacia el área congelada, su brazo se hizo añicos y se esparció por el suelo. La herida no podía regenerarse ni siquiera con preservación corporal porque tenía el atributo de frío. El monstruo ni siquiera parecía sentir dolor, solo tenía una expresión confundida. Aún así, parecía percibir instintivamente que estaba en peligro. El demonio de la muerte ha lanzado llamado de los muertos. Cuando los 4 monstruos lanzaron su habilidad de invocación al mismo tiempo, la cantidad de ghouls que salieron del suelo alcanzó unos 40. Por supuesto, esto tampoco significaba mucho. Mi cuerpo, que antes era fácilmente desgarrado por sus garras, ahora estaba cubierto por una coraza hecha de litinum. Y con el aumento adicional de resistencia física, incluso mi piel desnuda era bastante resistente. GRRR. No derramé sangre a pesar de los golpes. Y cuando lo hice, esta derretía las manos de los ghouls, que eran débiles al ácido. Pero mis heridas se curaban rápidamente incluso en medio de todo eso. Bjorn, ¿eres algún tipo de monstruo? ¿Cómo puedes llamar monstruo a una persona? Deja de quedarte ahí parada y acaba con ellos, respondí gruñendo, cubriendo mi orgullo herido. Dios, cuando termine esta build, ni siquiera me verá como humano. Después de eso, continuamos su entrenamiento mientras avanzábamos hacia el norte. Gracias a eso, Misa logró entender cuánto debía congelar algo para que fuera afectado por congelación parcial o congelado. Después de encontrarnos con el lobo quimera, que tenía una habilidad para incapacitar objetivos, también dominó perfectamente fortaleza. Bueno. Solo pongo más fuerza y funciona después de que aprendió cómo hacerlo, le aconsejé que solo lo usara cuando fuera absolutamente necesario, ya que consumía mucho poder del alma. Si se quedaba sin poder del alma, no podría usar mejora, otorgar toxina, aplastamiento de hielo ni nada. ¿Parezco una niña pequeña para ti? No estaba equivocada. Eso era porque solo había tenido 2 habilidades incluso después de alcanzar el nivel 4. Nunca había tenido que controlar su poder del alma para evitar quedarse sin él. Aunque le siga diciendo esto, no será tan efectivo como dejar que lo experimente por sí misma. Por esa razón, seguimos esforzándonos mientras cazábamos. Como resultado de usar constantemente y de forma imprudente sus habilidades, su poder del alma finalmente se agotó. Se siente un poco extraño. No es que mi cuerpo esté cansado ni nada, pero supongo que se siente vacío, por eso te dije que administrarás mejor tu energía, pensé que esta cantidad estaría bien, ya era hora de descansar, así que preparamos nuestro campamento. Encontramos un edificio con pared, y mientras encendíamos una fogata, nos turnamos para dormir. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado cuando, jajaja, ¿en serio? Así es, amigo, escuché charlas a unos 20 o 30 metros. Al principio pensé que eran aventureros de paso, pero al seguir escuchando conversaciones, concluí que se habían instalado para pasar la noche sin darse cuenta de que nosotros estábamos acampando cerca. Bueno, ya es hora de despertar a Misa de todos modos. No hay necesidad de decirles que se vayan. Decidí ser generoso mientras esperaba el tiempo restante de mi turno. Por cierto, este bárbaro está durmiendo sin ninguna preocupación, cállate.
Podría despertarse, déjalo dormir. Ese cuerpo suyo es valioso. Debería dormir mientras pueda. Escuché algo que no podía ignorar. Onk. Al evaluar la situación, quedó claro que un bebé bárbaro estaba durmiendo en una guarida de lobos. Capítulo 111. Bebé bárbaro, 4, era bastante común que los bárbaros formaran equipos con humanos. No importaba cuán altas fueran sus estadísticas físicas o sus instintos de combate, incluso los bárbaros necesitaban aliados después del primer piso. El enfoque estándar era formar un equipo alrededor del segundo o tercer mes para dirigirse al segundo piso. El problema es que es raro encontrar compañeros decentes. Elfos, enanos, hombres bestia, las otras razas salían ganando. No solo eran menos ingenuos que los bárbaros, que solo habían perfeccionado sus habilidades de combate en la Tierra Sagrada, sino que sus corazones no se vendían por un alto precio como ingredientes mágicos. ¿Qué están haciendo los otros? La mayoría está muerta, ya no quedaba ni un tercio de los bárbaros que habían pasado por la ceremonia de mayoría de edad conmigo. ¿Realmente podía atribuirse eso solo a los monstruos? Imposible. Con una sospecha razonable, escuché su conversación. Entonces yo también descansaré ahora. Que tengas buena guardia. Era mi turno después. Todos se dormían por turnos, y el tema del bebé bárbaro no continuó más allá de eso. Pero eso no era un gran problema porque ya tenía una idea aproximada de cómo eran los otros tres por esa corta conversación. No parece que tengan intención de hacer nada hoy. Debían estar planeando exprimirlo hasta el límite y luego matarlo el último día, ya que eso era más práctico. ¿Qué debería hacer? No sabía qué hacer. Como bárbaro, no quería ignorar a un bebé bárbaro en peligro. Pero tampoco podía seguirlos para siempre vigilando hasta que mostraran sus verdaderas intenciones. ¿Debería simplemente ir y matarlos a todos? Fruncí el ceño y negué con la cabeza. Era una opción fácil y conveniente, pero no la mejor. No importaba que aún no tuviera pruebas de que esos tres fueran saqueadores. Estaba seguro de que podría convencer a Misa y al bebé bárbaro con un argumento lo suficientemente plausible. Pero incluso si lo hacía, lo mismo volvería a pasar. A veces tenías que vivir algo por ti mismo para aprender de verdad. De todos modos, nuestro objetivo principal aquí era el entrenamiento, así que puedo invertir hasta un día. Después de pensarlo, se me ocurrió un plan y desperté a Misa. Misa HMM. Levanté un dedo para indicarle que guardara silencio y me moví a un lugar donde no nos pudieran oír. Luego, le expliqué brevemente el plan. Incluso mientras se frotaba los ojos, Misa escuchó sin quejarse. O sea que dices que podrían ser saqueadores? Sí. Si te parece bien, me gustaría tomar un tiempo para investigarlo, no me importa. Como es un bárbaro, no es como si fuera un extraño, ¿no es un extraño? No. No quise decir eso, solo que podría ser alguien a quien haya conocido antes. Parecía referirse a cómo yo había estado actuando como guía para los jóvenes guerreros durante los últimos meses. Tal vez este tipo era uno de ellos. Aunque había advertido innumerables veces a los bebés bárbaros que desconfiaran de los humanos, no lo entenderían realmente hasta que lo vivieran por sí mismos. Eso es todo entonces. Cambiémonos de ropa, necesitábamos hacer algunos preparativos para llevar a cabo el plan. Guardé mi maza, la armadura y el escudo de Litinum en mi bolsa. En cuanto a mi arma, puedo decir que la perdí. Después de terminar los preparativos, hice una última revisión de mi apariencia. Excluyendo el casco, me veía exactamente como un bebé bárbaro sin equipo de hierro. Y a mi lado estaba una mujer bestia amateur. Esto es incómodo. Para asegurar que el plan saliera sin problemas, hice que Misa usara el equipo de principiante de agencia en lugar del suyo habitual. Pero por alguna razón, Misa no dejaba de tocarse el pecho y me molestaba. ¿Qué estás haciendo? Es que la zona del pecho está súper ajustada. ¿Zona del pecho? Cuando miré hacia abajo, Misa me dio un golpe en el estómago. A juzgar por el frío que se filtró hasta mis huesos, parecía que había recibido una buena dosis de daño por frío. ¿Dónde estás mirando? No es porque sea más gorda que esa mujer, No dije nada de eso. Solo miré porque era un problema en el que no había pensado. Su armadura original debía ser más o menos del mismo tamaño. Cuando señalé la contradicción, Misa respondió sin perder el ritmo. La otra también era pequeña, pero no tenía una placa de hierro. Bueno, si tú lo dices. Tanto Gencia como Misa tenían cuerpos ágiles de personajes de agilidad, pero estaba seguro de que había diferencias. Por ejemplo, su complexión. Esta chica era más alta.
No la había medido, pero debía rondar el 1,67 m. También daba una vibra distante, lo que me hizo pensar al principio que era del tipo temperamental. Solo la zona del pecho está apretada, y el resto está bastante suelto. ¿Entendido? Okai no sabía qué quería de mí, así que mantuve mi respuesta vaga. Al percibirlo, Misa soltó un suspiro profundo. Ah, claro, ¿qué vas a saber tú sobre el cuerpo de una mujer? Sí, tienes toda la razón. ¿Vas a seguir respondiendo tan insinceramente? Si estás lista, vámonos. No era momento para charlas sin sentido, así que empezamos a caminar de regreso, haciendo ruido a propósito. Vela. Kiara. ¿Por qué gritas de repente? Solo me dieron ganas. ¿Qué? Misa me lanzó una mirada confundida, pero el resultado fue excelente. ¿Quién está ahí? Un grito resonó desde la oscuridad. Espera. Hay gente allí. Grité con inocencia y corrí hacia la dirección del sonido. Pronto, la oscuridad del laberinto terminó y aparecieron los 4 aventureros alrededor de una fogata encendida, 3 humanos y un bebé bárbaro, que aún dormía profundamente. Alto, no se acerquen más. Los 3 humanos ya estaban despiertos y alertas. Royce, despiértalo rápido. Un arquero llamado Royce despertó al bebé bárbaro dándole un toque con el pie. ¿Qué pasa? ¿Es un monstruo? ¿Son aventureros? Entonces, ¿por qué me despiertan? Estaba en medio de una buena siesta, ¿no te lo dije antes? Los aventureros pueden ser tan peligrosos como los monstruos. Ah. Lo recuerdo. Pero, ese hombre es de los míos. Mientras asentía a las palabras del arquero, el bebé bárbaro me vio y saludó feliz. Yo soy Caron, hijo de Tarson. Yo soy Pjon, hijo de Thor. Aproveché la oportunidad para acercarme, estrecharle la mano e incluso chocar nuestros hombros. Luego, cuando miré alrededor, las caras de todos eran un espectáculo. No solo las de los 3 humanos, sino incluso la de Misa, a quien le había contado el plan antes. ¿Qué demonios están haciendo estos bárbaros? Sus miradas claramente decían eso. Al captar esto, Caron me lanzó una mirada como de no te preocupes y luego dijo a sus compañeros, bajen todas las armas. Pjon, hijo de Thor, no es un mal aventurero. ¿Sí? No soy un mal aventurero. Con nuestras palabras, el arquero y el lancero miraron a una persona en particular. Parecía que ese tipo era el líder. El hombre suspiró y asintió, y todos bajaron sus armas. Supongo que pensó que sería ridículo seguir en guardia en este punto. Entonces, bárbaro, es Pjon, hijo de Thor. Sí, Thor es el nombre de mi padre Pjon, no somos tan cercanos todavía, así que prefiero que uses mi nombre completo. El líder, que había sido interrumpido 3 veces seguidas, parecía bastante molesto, pero contuvo su paciencia y sonrió. Me habló de nuevo. Entonces, hijo de Thor, Pjon, habla si no tienes asuntos aquí, me gustaría que te vayas. Como puedes ver, estábamos descansando. La petición del líder era razonable y lógica. Era educado y habitual que los aventureros no se acercaran entre sí. Pero ¿y qué? En este momento yo era un bebé bárbaro grande y dulce que no sabía nada de esas cosas. Qué coincidencia que ustedes estén descansando. Grité como si eso fuera aún mejor. Nosotros justamente buscábamos un lugar para descansar. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Esto es el destino. Descansamos juntos. ¿Podríamos ser compañeros nocturnos? Sí, eso. ¿Compañeros nocturnos? Como si acabaran de escuchar algo que no debían, las expresiones de los 3 humanos se torcieron. No era que no entendiera por qué. Buscar compañeros nocturnos era una tradición limitada al primer piso. Nunca imaginarían recibir una propuesta así de un bárbaro en el segundo piso, donde los aventureros operaban en grupos. Ah, como si ni supiera por dónde empezar a explicar, el líder se tocó la frente. Pero mientras tanto, Caron asintió. Oh, es una buena idea. Ven aquí, yo he estado acostado ahí y no es tan duro como en otros lados. Era un caos total. El líder mostró una paciencia sobrehumana y me explicó las costumbres de los aventureros. En resumen, era simple. Entonces, ¿quieren decir que no se hacen compañeros nocturnos en el segundo piso? Sí, eso es. Si entiendes, bueno, entender era para quienes estaban dispuestos a entender. En su lugar, hablé con un tono que sugería que encontraba todo lo que decía completamente patético. ¡Qué estúpidos son ustedes! Si todos dormimos juntos, podemos dormir más. ¿Eh? Si tienen cerebro, piensen. Son 4 de ustedes y 2 de nosotros. Si 6 personas se turnan para vigilar, cada persona, en fin, pueden dormir más. Era una afirmación cabezota de un bárbaro, de principio a fin.
Todos parecían aturdidos, casi como si se preguntaran si estaban alucinando toda la conversación. Excepto una persona. Eso, es verdad. ¿Por qué ningún aventurero había hecho esto antes? Mientras Caron asentía con fuerza a mi argumento, su equipo se dio cuenta de que no tenía sentido seguir discutiendo. Miren. Nosotros nos encargaremos de los nuestros, así que ustedes deberían tomar a su grupo e irse. El líder apartó la mirada de mí para hablarle a Misa, pero de repente se detuvo. Al parecer, hasta ese momento solo había visto su rostro. Su voz, que estaba llena de irritación, cambió sin que se diera cuenta. Ejem. Quiero decir, así es como normalmente funciona, pero ¿qué opinas? Al parecer, a Misa no le gustaba la forma en que esas miradas la estaban examinando. Se tensó, pero cuando le lancé una mirada, su expresión cambió. Bueno, no estoy segura. Como ustedes tienen un bárbaro, tampoco parecen ser personas peligrosas, jaja, lo mismo aplica para ustedes de todos modos. Él perdió su arma, así que estaba preocupada de dejarlo solo durante la guardia nocturna. Así que si no les molesta, no creo que sea mala idea pasar la noche juntos. ¿Perdió su arma? El hombre me lanzó una mirada extraña tras las palabras de Misa. Parecía que recién ahora notaba que yo no tenía nada en las manos. ¿Mi arma? La perdí accidentalmente en una pelea con un monstruo y desapareció. Ya veo, cuando ofrecí esa excusa, el hombre la creyó sin más. Después de todo, los bárbaros eran personajes totalmente rotos. De todos modos, con esto ya tengo suficiente carnada, hice la oferta final con voz clara. Entonces, ¿van a ser nuestros compañeros nocturnos o no? Decídanse rápido. Porque tengo sueños. Si rechazaban, tenía pensado separarnos. Si se negaban incluso después de haber llegado tan lejos, significaba que había leído mal a esos tres. Bueno, esto definitivamente no es lo normal, pero, el líder murmuró, intercambiando miradas con los otros dos humanos. Luego sonrió ampliamente. Pero como están en una situación difícil, sería muy cruel mandarlos lejos si lo dices de una forma tan complicada. No puedo entenderte, pueden pasar la noche aquí si quieren. Me contuve apenas para no reírme, porque podía ver claramente sus intenciones. Parece que todos aquí están tramando algo. De todos modos, así fue como se estableció una relación de una noche. Era un poco raro decirlo así, pero bueno. Primero intercambiamos presentaciones. Este es Royce, ese es Víctor, y yo soy Briol. Royce el arquero, Víctor el lancero, y Briol el líder guerrero con martillo. ¿No hay Hans? Tal vez estaban usando nombres falsos. No, si hubiera usado nombres falsos, ese bebé bárbaro lo habría encontrado extraño. Sintiendo una ligera incomodidad, Misa y yo nos acostamos cerca. La tentación de sacar una manta era fuerte, pero entonces se darían cuenta de que tenía una mochila expandible. Descansen. Voy a retrasar tu turno hasta el final de la rotación. Son aventureros muy amables. Jajaja, este tipo. De todos modos, en cuanto me acosté, Misa susurró en mi oído. Mejor cállate, ¿de verdad tenemos que llegar a esto? Aunque había seguido todas mis instrucciones, Misa no parecía contenta con la situación actual. Era cierto. Incluso si estos tipos eran amateurs, nadie se sentiría cómodo acostándose indefenso así. Resiste. Te deberé un favor. ¿De verdad? ¿Lo prometes? Me mantuve firme, incluso lanzándole a Misa una nueva zanahoria. Existía la posibilidad de que, a partir de hoy, el bebé bárbaro Caron Tarson renaciera como un guerrero desconfiado de los humanos y cazador de depredadores. Capítulo 112. Bebé bárbaro, 5 onk. Después de fingir quedarme dormido con los ronquidos del bebé bárbaro como música de fondo, escuché un sonido de roce proveniente de la fogata. Parecía que los otros tres estaban teniendo algún tipo de conversación escrita entre ellos. Podía imaginar más o menos el contenido de esa conversación. ¿Qué van a hacer? ¿Qué más? ¿Matarlos ahora? ¿A quién primero? Probablemente estaban decidiendo a quién matar primero. Un verdadero hijo de puta no dejaría pasar esta oportunidad. Después de todo, era un doble premio. La oportunidad de obtener 2 corazones de bárbaro por un valor de 1,8 millones de piedras. La mujer al final. Primero encarguémonos de los bárbaros. Predije a qué conclusión habrían llegado. Probablemente intentarían matarme a mí o a Caron primero. Por eso, afiné aún más el oído. Paso. Podía oír pasos suaves acercándose lentamente, 2 hacia mí y 1 hacia Caron. Planean eliminarnos a los 2 al mismo tiempo. No era una mala decisión. Tendrían que dividirse, pero un ataque simultáneo reduciría la probabilidad de imprevistos. Aún así, el resultado sería el mismo. Paso.
En el momento en que las dos figuras se detuvieron justo a mi lado, mi torso se levantó de golpe. Tengo hambre, ¿eh? ¿Qué hacen ustedes aquí? El lancero y el líder con el martillo quedaron tan sorprendidos que se atragantaron con su propia saliva. Cuando miré de reojo, vi al arquero apuntando al bebé bárbaro dormido. Pero fingí no darme cuenta, actuando con naturalidad. Ah, ¿también se despertaron con hambre? Cuando me froté el estómago, concluyeron que no había visto al arquero. Intercambiaron miradas y luego rieron incómodamente. Ese sí. O sea, tengo hambre. ¿Por qué no vamos allí y comemos juntos? ¿Hay carne? Claro. Hay carne seca en mi mochila, carne seca. Silencio. Los otros están durmiendo, ¿ok? Asentí. Justo cuando iba a avanzar, algo chocó contra la parte trasera de mi cabeza. ¡What! El líder me había golpeado con su martillo. ¿Eh? Pero no había forma de que mi cráneo, que había resistido golpes de un guerrero orco, se rompiera por algo así. ¿Qué fue eso? Cuando me giré con calma, vi expresiones aturdidas en los rostros de ambos hombres. Era comprensible. Me habían golpeado en la cabeza con un martillo y ni siquiera me tambaleé. El líder ni siquiera pensó en atacar de nuevo y se quedó congelado. Seguramente su mente estaba hecha un caos. Después de todo, la conclusión más lógica sería que yo había estado ocultando mi identidad, pero eso sería demasiado difícil de aceptar. ¿Se te resbaló la mano? Dije con una sonrisa. No deberías cometer errores así, sin importar cuánta hambre tengas. Nada de lo que decía tenía sentido, pero aún así el líder mostró una sonrisa incómoda y asintió. Ese sí, lo siento, ¿lo sientes? ¿De verdad parezco tan idiota? Parece que cometí un error, se desplomó. Como no tenía maza, le di un puñetazo en la cara. El resultado fue prácticamente el mismo. El líder cayó al suelo con los huesos del rostro hundidos. El lancero a su lado seguía mirándome como si no entendiera nada. Yo también tenía hambre, así que se me resbaló la mano. Lo dije como una disculpa sincera, pero claramente no estaba dispuesto a aceptarla. Roice. ¿Qué haces? Dispara. El lancero dio la orden en lugar de su líder inconsciente. Whip. El arquero disparó una flecha. Pero algo salió mal en la comunicación. Seguramente le habían dicho que me disparara a mí, pero la flecha voló hacia el bebé bárbaro. ¡Stop! Por suerte, Caron se despertó al escuchar el grito del lancero y se giró a tiempo, evitando un impacto en un punto vital. Roice. ¿Qué haces? Con una flecha clavada en el hombro, se levantó de inmediato y agarró al arquero por el cuello. Habla. Te pregunté por qué me disparaste. Suéltame. No vas a explicarte. Parece que no tendré que preocuparme por ese tipo. Cuando volví la mirada hacia el lancero, vi que retrocedía lentamente hacia la oscuridad. Era casi admirable que intentara huir en una situación así, pero ¿de verdad pensaba que funcionaría? ¿De verdad eran saqueadores? La pelea terminó cuando Misa, que había estado observando todo, lo golpeó en la nuca con el mango de un cuchillo. ¿Cómo pasó esto?, preguntó Caron, incapaz de ocultar su confusión. Pero el arquero, inconsciente por el estrangulamiento, no podía responder. Son saqueadores, le expliqué todo con calma. Desde el valor de los corazones de bárbaro hasta el motivo por el que había ocultado mi identidad. ¿Qué? No puede ser. Son mis compañeros. El bebé bárbaro se negaba a creerlo. Más bien, no quería creerlo. Caron, hijo de Tarson, madura, ¿intentas insultarme? Ya soy un guerrero. Entonces, ¿por qué sigues negando la realidad? Caron apretó los labios. En el fondo, ya sabía que todo lo que había dicho era verdad. La raza bárbara no era particularmente tonta. Simplemente no les enseñaban nada fuera del combate, y al haber vivido toda su vida en la tierra sagrada, eran demasiado ingenuos. Ese maldito arquero te disparó a matar. Si no hubieras esquivado, la flecha habría quedado en tu cuello, no en tu hombro. Mientras hablaba, saqué la flecha de su brazo. Debía doler bastante, pero Caron ni siquiera hizo un sonido. Estos tipos son saqueadores. La escoria del laberinto. Intentaron matarte para quedarse con tu corazón. Quiero escuchar lo que tienen que decir. Tal vez esperaba que todo fuera un malentendido. Caron pidió hablar con ellos, y no tenía motivo para negarme. Les quité las armas y desperté a uno. Elegí al arquero. Parecía el menos herido. Por favor, perdón. En cuanto me vio, se arrodilló. Di un paso atrás. No era yo quien quería hablar. Caron, ¿de verdad eres un saqueador? Caron. Es un malentendido. Te lo explicaré, pero primero despierta a los otros, respóndeme.
¿Qué es lo que he malinterpretado? Eso es, no pudo responder. Porque no había ningún malentendido. Para ahorrar tiempo, le lancé el cuaderno que había encontrado. ¿Qué es esto? Léelo yo, no se leerá, claro. Entonces pídele a él que lo lea por ti. ¿Puedo hacerlo? Caron le entregó el cuaderno al arquero. Contenía la conversación que habían tenido mientras fingíamos dormir. En cuanto lo vio, el arquero, empapado en sudor frío, bajó la cabeza. Parecía haber aceptado la realidad. Pero no tan rápido. Si no lo lees, te mataré. Muy dolorosamente. Y yo lo leeré, pronto. El arquero comenzó a leer el texto lentamente y con los labios temblorosos. Briol, ¿por qué aceptaste dejarlo quedarse? ¿También lo vas a matar? Prácticamente está pidiendo que lo maten. No hay necesidad de dejarlos ir con vida, ¿verdad? Creo que este tipo es sospechoso. El hecho de que esté buscando compañeros nocturnos en el segundo piso, ni siquiera un bárbaro es tan estúpido. ¿Sospechoso? Estoy de acuerdo con Briol. ¿Has matado a tantos bárbaros y aún no lo sabes? Ellos son simplemente, el arquero, que había estado esforzándose por seguir leyendo, cerró la boca en ese punto, así que le rompí uno de los dedos. ¿Mis palabras te parecieron una broma? Ah. Continúa, ellos son solo monstruos andantes. Su inteligencia es similar a la de los monstruos, y especialmente en el sentido de que quien atrapa a uno es su dueño. Después de terminar la frase, el arquero observó cuidadosamente la reacción de Caron. Caron estaba temblando. ¿Quién dijo eso? Víctor, sí, ese tipo. Está bien, continúa. Después de confirmar que era la línea del lancero, Royce siguió leyendo. Además, dejando de lado al bárbaro, no hay ya suficiente recompensa aquí. Ella parece tan estúpida como el bárbaro, pero su cara es bastante bonita. Continúa. De acuerdo. Pero no sé cómo será una perra que anda con un bárbaro. Basta. Misa intervino y le arrebató el cuaderno. Luego, tras revisarlo rápidamente, le preguntó al arquero. Esto, y esto de aquí. ¿Quién escribió esto? Su voz era fría como el hielo. Nunca la había visto así. Cuando el arquero señaló al líder con manos temblorosas, Misa me miró y dijo directamente. Bjorn, voy a matar a este. Haz lo que quieras. En cualquier caso, no había necesidad de enfadar más a Misa, así que hice que el arquero omitiera las partes obscenas. Después de eso, continuaron las discusiones sobre a quién matar primero y cómo. Y yo me encargaré de Caron, leyó. Me molestaba que me mirara por encima del hombro por ser arquero. Ni siquiera sabe que estará muerto cuando termine esta cacería. La conversación terminó ahí con la línea del arquero. Tras un momento de silencio, Caron habló. Yo, no lo entiendo en absoluto. Lo primero que dijo fue una pregunta. ¿Hice algo mal? A pesar de todo, lo primero que hizo fue culparse a sí mismo. Por supuesto que no había hecho nada malo. Era simplemente que este mundo era demasiado brutal para alguien tan inocente. Bjorn, hijo de Thor, es Bjorn, hijo de Yandel. Ya veo. Entonces eres el famoso, bien. Dime, Bjorn, hijo de Yandel, ¿personas como estas son comunes en el laberinto? Lo son. Este lado del laberinto no se mencionaba en la tierra sagrada. Entonces, ¿qué hago? Preguntó el joven guerrero, como si realmente quisiera aprender la respuesta. Como si fuera a seguir exactamente cualquier consejo que le diera. Así que le respondí. Desconfía de todos, ya sean humanos u otras razas. Así como yo los engañé, oculta un hacha detrás de tu inocencia. Y aunque sea molesto y difícil, siempre piensa antes de actuar. ¿De verdad puedo hacer eso? No se trata de si puedes, sino de lo que debes hacer, dije con firmeza. Si no puedes distinguir entre esas dos cosas, no tendrás más opción que seguir siendo un niño para siempre. Y recuerda esto. Si matas a uno de estos, muchos más jóvenes guerreros se salvarán ante mis palabras. Caron apretó los labios. Ya veo. Por eso tú, ahora parecía entender por qué había hecho todo esto. ¿Ahora, qué vas a hacer? Pregunté por última vez. Respetaré tu decisión, apretó con fuerza. Caron, el joven guerrero e hijo de Tarson, simplemente tensó el agarre de su hacha. Eslice. De un solo golpe, finalmente se convirtió en un guerrero. La cabeza del arquero salió volando cuando Caron trazó una X en su cuello. Misa, que había estado esperando, despertó al líder pisándole la entrepierna y le cortó la garganta sin dudar. Yo le rompí el cuello al último. Se despertó a mitad del proceso y suplicó por su vida. Por favor, perdóname. Viviré honestamente a partir de ahora. ¿Quieres decir que serás un saqueador honesto? ¿Ese saqueador honesto? Ah, sí, sí. Lo seré. Sus promesas no significaban nada. Solo había una forma de ser un saqueador honesto.
es una poción. Gracias. Cuando la limpieza estuvo casi terminada, le di una poción a Caron y la vertió sobre la herida de su hombro. ¿Por qué no usas más? Si lo hago, sanará completamente. Las cicatrices son evidencia de errores pasados. No quiero olvidar lo que pasó aquí. Como quiera sabía que los bárbaros veían las cicatrices como medallas, así que no dije nada más. Gracias, Bjorn, hijo de Yandel. Ahora sé lo que debo hacer. Sus ojos ya eran diferentes. Al verlo, quedé convencido. No podré hacerlo como tú, pero aplastaré los cráneos de aquellos que encuentre, no, incluso si tengo que ir a buscarlos. Además, si veo a un joven guerrero, le contaré lo que viví hoy y le advertiré, tal como hiciste tú, por el bien de mi gente. Con su nueva forma de ver el mundo, parecía que podría dejar algo claro para la mayoría de los saqueadores. A partir de ahora, si tocaban a un bebé bárbaro, estaban jodidos.